desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del último Gran Premio que, no sé si decir entre comillas, se ha disputado, que es el Gran Premio de Spa-Francorchamps, Gran Premio de Bélgica, y que creo que ha dejado un sabor bastante agridulce. Digo que creo porque hoy estamos 4 integrantes del equipo, 2 no hemos tenido ocasión de ver la carrera y los otros 2 sí han tenido ocasión de ver la carrera y de no recomendarnos ver la carrera a los que no la habíamos visto en directo. Vamos a presentar a quienes están, vamos a contar un poco qué es lo que ha pasado y paso ya directamente a saludar a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, hola al resto. Pues sí, yo estaba haciendo memoria antes de empezar y no recuerdo los años que hace que no veo la carrera en directo. Muchas veces me la he perdido, pero siempre es el domingo por la noche me la ponía, la veía y no recuerdo los años que hace en que ha llegado el lunes sin ver la carrera. Y no digamos ya el martes, y que en este momento pues todavía no he tenido la oportunidad de ver. Y me he enterado de los resultados porque estaba la porra sin hacer. Y entonces pues me enteré de los resultados al cubrir la porra, vamos, al añadir los ganadores y todo eso. Bueno, pues como ya intuís, entonces del lado de los que no, estamos Juan y yo. Y del lado de los que sí han podido disfrutar de la carrera, no sé si decirlo así, tenemos a Gerardo. Muy buenas, Gerardo. Muy buenas noches, encantado de estar aquí para charlar un ratito con vosotros. Y también con él tenemos a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas. Pues yo os iba a proponer, en especial también a Ger, que hoy no habláramos de la carrera, porque realmente es que yo recuerde, quizás ha sido una de las carreras más soporíferas que he tenido el disgusto de ver, lamentablemente, teniendo en cuenta el escenario donde se ha disputado, ¿no? Yo creo que va a ser inevitable hablar de la carrera, luego podemos hablar de algo más. Es verdad que a lo mejor no da mucho para hablar de la carrera, pero bueno, yo creo que cuando queráis entramos en materia y nos quitamos la carrera de encima, por decirlo de alguna forma, pero creo que hay algunas cosas que hay que hablar, más que de la carrera, de las circunstancias de la carrera. Joder, yo tengo curiosidad por saber por qué no ganó Norris, por ejemplo, saliendo primero. Es que de verdad, lo único que sé es la clasificación y saqué 5 minutos para escuchar las declaraciones después de la carrera de Carlos Sainz y de Fernando Alonso. Por lo que sé que pusieron el coche con ¿cómo se dice? Con la configuración de lluvia y a tomar por saco la carrera. Entonces, entramos en materia ya, no hay que poner ninguna promo, ninguna intro. Ya entramos. Sí, vamos a hacer un corte, como siempre, para poner una promo y empezamos a meternos en faena. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Amor? Que no, empieza de nuevo. Bienvenidos a un capítulo. Que no, Vampirina, que no. Bienvenidos al podcast. ¿Qué dice usted? A ver, Vampirina, ¿tú te has leído el guión? ¿Pero qué dices de guión? Ni que cansino motero. ¿Desde cuándo tenemos guión? Pues tienes razón. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Hola de nuevo, soy el Vampi y este es el podcast de Estado Civil Motero. Me aborra. Este es ese podcast en el que nunca sé qué puede ocurrir, pero al menos está garantizado un rato de entretenimiento. ¡Ay, que me quedo muerta! Un podcast sin guión, sin filtros, a veces con mucha edición, donde a veces se habla de motos, pero no esperes que te contemos de ellas, porque para eso están los que cobran por ello. ¿Y eso? Están los periodistas. Uy, lo que ha dicho. Puedes seguir el podcast en cualquier plataforma de podcasting y en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Es muy sencillo, pones Estado Civil Motero en cualquier buscador y seguro que nos encuentras.
Vale, pues una vez que hemos escuchado esta promo de un podcast, Ger, adelante, podemos entrar en faena. Pues mira, Emma decía que era a lo mejor una de las carreras más aburridas, una de las peores carreras que ha tenido la desgracia de ver. El problema, claro, yo estaba pensando, anda que no habrá carreras aburridas en Fórmula 1 en estos tiempos. El problema no es tanto que la carrera fuera aburrida o no per se, sino el hecho de que pudo no serlo y algunas decisiones de la FIA la arruinaron, ¿vale? Antes nos tenemos que, digamos, retrotraer un poco incluso a la sprint, que podemos hablar un momento de la sprint. La sprint del sábado fue una carrera que si la visteis o si no, fue tremendamente aburrida. Es decir, que básicamente se resume en Verstappen hizo un adelantamiento muy bueno al inicio, se colocó primero, Piastri y Norris no pudieron adelantarle y detrás de ellos fue todo prácticamente un tren de DRS las 15 vueltas. Teniendo en cuenta pues, que no hay cambios, no hay un desgaste de neumáticos suficiente como para plantear una estrategia y, sinceramente, también los equipos no arriesgan porque teniendo en cuenta que solo los 8 primeros puntúan, todos los de detrás que no puntúan y tú vas 12º, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar ahí en una curva? ¿Vas a arriesgar a llevarte por delante algún coche para seguir sin ganar puntos? Y como no hay paradas, como no hay estrategia, las probabilidades de que sigas avanzando es volver a hacer otra machada. Pues te quedas ahí fuera, supongo que te pones a hablar con el equipo, a probar lo que puedas probar y se acabó. Entonces, eso fue el sprint, ¿no? Como formato fallido que existe y que nos seguiremos comiendo. La carrera tiene dos factores. Lo primero es que la retrasan 80 minutos. La segunda es que hacen una salida lanzada. La tercera, que el safety car abandona cuando más de la mitad del circuito ya no es que esté, como se dice, encharcado, no, es que está ya directamente seco. El safety car todavía da vueltas y hay conversaciones de pilotos con los equipos diciendo si no será el momento de cambiar a medios, directamente, a ruedas lisas. Entonces, hasta ese punto. Entonces, claro, cuando dices, ostras, tenemos la oportunidad de ver una carrera en mojado y te la quitan y luego lo que queda, pues es una carrera tremendamente aburrida, dices, ¿qué han hecho aquí? ¿Por qué no he hecho aquí? Esta es la explicación, ¿no? Es decir, preguntabais, ¿por qué no deberíamos verla? Pues por eso. Ahora dejo que Emma dé su punto de vista y su visión. Sí, a ver, básicamente volvió a pasar el tema del agua en pista, justo en el escenario por antonomasia conflictivo con el tema del agua, por lo que pasó sobre todo en 2021 fue el lamentable espectáculo aquí en Spa, que yo creo que a estas alturas de la película, de hecho incluso me sorprendió los pilotos que cambiaron de reglajes para lluvia, me sorprende que los cambiaran justamente en Spa. En otro circuito no digo nada, pero en Spa, que más o menos dices agua en pista, hemos tenido en los últimos 10 años, tampoco hay que irse a los 70, no, a los últimos 10 años, eventos con lluvia en Spa, que lo que ha sucedido es que se ha suspendido la carrera, el evento, bandera roja, vamos, ha habido conflicto, ¿no? Y tú decides cambiar el reglaje preveyendo que hay una carrera en lluvia cuando, vamos, era casi imposible que hubiera una carrera, que a día de hoy es imposible que haya una carrera en lluvia en Spa. Una clasificación sí, porque los coches no van seguidos, es otra cosa, pero una carrera a día de hoy en Spa es imposible, ¿no? Y de hecho, bueno, ningún coche llegó a montar, como os podéis imaginar, los neumáticos de lluvia extrema, ¿no? Y yo creo que aquí todos, o sea, yo creo que todos tenemos la misma opinión de que esto de la lluvia, pues no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la 34ª vez que pasa, es un problema y en algún momento la Fórmula 1 lo tiene que atajar. Esto de Spa pasó hace, ¿qué? 4 o 5 años. La Fórmula 1 que presume de una cantidad de cosas increíbles, que esto no lo haya tenido resuelto ya, me parece flipante. O lo que es peor, pasó lo de Spa y yo me gustaría preguntar a los responsables del deporte, oye, ¿ahora hay un plan B en caso de que pase algo? O sea,
en caso de que no se pudiera disputar la carrera, ¿hay un plan B o improvisáis? Spa, Hungría, o sea, quiero ver si la Fórmula 1 tiene un plan B por si acaso, si hay lluvia, si de repente hay un incendio y no se puede no sé qué, si de repente aparecen los marcianos. ¿Existe plan B o se improvisa, no? Porque yo pienso que se improvisa, básicamente, ¿no? Y eso que había cierta previsión más o menos segura de que iba a llover y este tipo de cosas. No es que de repente apareció la nube y chimpum, como ciertas partes del planeta donde a veces pasa esto, ¿no? Y la verdad es que es un poco triste que la Fórmula 1, ya digo, que presume de tantas cosas, no haya conseguido solucionar el tema este de la lluvia, porque ya digo, o sea, ninguno tuvo el mínimo pensamiento de poner los neumáticos extremos de lluvia en unas condiciones que quizás eran para ellos, ¿no? Yo, ya por intentar aportar algo, no irme a lo fácil a la crítica con este tema de la lluvia, digo, vale, hay estas condiciones de mojado, ¿queremos que haya actividad en pista? Obligar a todos los pilotos a poner el neumático de lluvia extrema, a tomar viento. ¿No lo queréis? Pues todos obligados, a rodar, a la venga. ¿No ves? Pues vas más lento. Es que lo he escuchado ya en alguna gente de que puede haber un piloto que en lluvia vaya especialmente bien y le estamos cortando esa oportunidad, ¿no? O sea, igual que hay pilotos que van muy bien en circuitos urbanos, otros con curva rápida, otros en otros escenarios, puede ser que haya pilotos que especialmente en situaciones de mojado o difíciles vayan bien. Y es que le estamos cortando esa oportunidad, ¿no? Yo creo. Y después, ya metiéndome un poco en la carrera, hacen la vuelta de formación y ya cuando están saliendo a la vuelta de formación ya sacan bandera roja, con lo cual la carrera no se da por empezada estrictamente, con lo cual eso quiere decir que están en parque cerrado, ¿no? Y si rompes el parque cerrado te van a sancionar. Lo que me sorprendió es que, como decía Ger, tardaron 80 minutos en volver a ponerse en marcha, ¿no? Lo que me sorprende es, a pesar de que te pusieran una sanción, es que ninguno de los que, por ejemplo, puso reglajes de mojado, dijera, pues voy a volver a poner de seco, ¿no? O sea, aunque te sancionen, aunque te metan un drive-thru, 30 segundos, si ya sales 20, o sea, por ejemplo, el caso de Fernando, que salía 20, oye, ¿me ponen 30 segundos? Vale, pongo seco y lo que salga, si salga lo que salga, pues bien, ¿no? O sea, o sea, todos se quedaron con no, ninguno rompió el parque cerrado, o sea, intentó algo, me sorprendió, o sea, por un lado sí que sancionas tal, o en el caso de Verstappen, prefieres pringar un poco en la clasificación pensando que llueve, que ya, como os comentaba antes, esto de que iba a haber una carrera en lluvia en Spa, me sorprende que lo pensaran, que ese escenario sea factible, y una vez que hay este parón, que más o menos o sea, no iba para 5 minutos cuando se paró, no haya ninguno que diga, venga, aunque me claven una sanción, otra vez pongo reglajes de seco para ver si suena la flauta, porque debían pensar, no, es que va a seguir lloviendo, no, es que si llueve en Spa no corres, es que directamente, ese es un poco el tinglado a día de hoy, ¿no? Y bueno, la carrera es que un poco me fastidia que haya llovido, porque creo que es como la segunda o la tercera ocasión desde que Pirelli volvió al campeonato donde hubo salto de compuestos. Es decir, en vez de elegir compuestos consecutivos, que suele ser lo más normal, aquí eligieron C1, C3, C4, se saltaron el C2, por ver algo diferente, simplemente, ¿no? Y me fastidia un poco pues que no hayamos visto una carrera 100% en seco, a full gas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero viendo cómo fue el sprint,
que fue en seco, sin lluvia ni hostias, pues tampoco imagino que hubiera pasado gran cosa en la carrera si de darse en circunstancias de seco totales. Pues por eso, básicamente, así, resumido, nos recomendamos a lo mejor dedicar tiempo a ver esta carrera. No vais a sacar en claro nada más allá de un gran adelantamiento de Piastri a Norris. Norris se durmió un poco en el lanzamiento de la carrera, y eso que era, pues eso, un relanzamiento, se durmió un poco. Piastri parece que aprendió la maniobra de Verstappen del día anterior y le hizo ese adelantamiento, y luego pues se fue lo suficiente. Además, luego para el cambio de ruedas Norris tuvo que hacer tiempo para poder entrar la vuelta siguiente, para no hacer entraron si no vi mal en la misma vuelta, pero entonces tuvo que hacer un poquito de tiempo para poder... En el cambio a neumáticos de seco, Piastri, que iba primero, porque adelantó en la primera vuelta cuando se reanudó la carrera, él entra en boxes, con lo cual Norris tiene que esperar otra vuelta. Y en esa vuelta que Piastri tiene ya neumáticos secos que empiezan a funcionar, es cuando le mete a Norris como 6 segundos, una cosa así. Y 6, 7, 8 segundos. Como están igualados, pues eso era... Norris lo intentó porque el equipo le dice, oye, Piastri ha ido a medios, si quieres tener alguna oportunidad, vete a duros para que no haya ninguna parada. Exacto. Pero al final Piastri con medios hizo la carrera entera. Se le acercó Norris al final, creo, no sé si se quedó a 3, 4 segundos. Sí, porque los neumáticos de Piastri se vinieron abajo. Bueno, en parte se vinieron abajo y en parte, pues con la ventaja que tenía, Piastri empezó a controlar. Como se dice, a gestionar tiempos y terminó Norris a 4 segundos. Nada, entonces, no hubo... Entonces, en eso y que Lewis Hamilton sí que aprovechó el cambió neumáticos cuando tocaba. Hubo un grupo de pilotos que cambiaron junto con Fernando, que cambiaron neumáticos cuando tocaba. Entre una buena salida y el cambio de neumáticos, etcétera, etcétera, llegó a colocarse séptimo y ahí se quedó. Pero luego vimos muy poco. Y lo de Leclerc adelantando a Verstappen, o sea, quiero decir, Verstappen quedó cuarto, ¿no? En la carrera. Y Leclerc salía por detrás de Verstappen. Es decir, también tuvo que, de alguna forma, adelantó Leclerc a Verstappen, ¿no? No, Leclerc o sea, ya salía delante de Verstappen. O sea, el único adelantamiento fue Piastri a Norris. Leclerc Verstappen y Verstappen acabaron como salieron. ¿No quedó tercero en la...? No, quedó cuarto. En la clasificación quedó cuarto. Quedó cuarto porque... Es que la clasificación tampoco la pude ver. Quedó cuarto, sí. Y claro, no lo consiguió adelantar. De hecho... En los cómputos de tiempos de Leclerc y Verstappen de toda la carrera hay una diferencia, sumado todos sus tiempos de cada uno de ellos, una diferencia de 2 milésimas. O sea, rodaron prácticamente iguales. Prácticamente iguales, sí. Y como dice Ger, el único así que rompió un poco el monotema, un poco fue Hamilton, que salía al porras, pues ahí el único que avanzó hasta, ¿qué? Séptimo, una cosa así creo que acabó. Séptimo. Es el único así que avanzó en buenas posiciones, pero es que el resto fue estático, lo siguiente. Claro, entonces aquí tenemos, es decir, por una parte, todos los pilotos que habían confiado en colocar un reglaje, que, como decía Emma, que rompieron el parque cerrado para colocar un reglaje de lluvia, porque la carrera, todos los pronósticos, era que iba a ser en lluvia. Entonces, cuando hacen esa salida, le preguntan a los pilotos, es decir, oye, ¿qué ves? Norris dice, aquí no se ve mucho y yo voy el primero, no me imagino cómo irán los de atrás. Y los de atrás dijeron que no se veía nada. Se dice no, que fue así, que después del Gran Premio de Gran Bretaña, en una reunión de los pilotos con la FIA, los pilotos dijeron, oye, nos habéis hecho correr en unas condiciones que no estamos cómodos. Ante la duda, preferimos no correr en estas condiciones. Y la FIA tomó nota. Claro, lo que dicen es que entre eso y pasarse como se pasaron al secar prácticamente la pista del todo y hacerles correr. Y 80 minutos, seca, yo no lo vi, pero me imagino 80 minutos en el sofá mirando... Y no digamos ya si encima tienes que estar escuchando. Claro, tengo que decir, Juan, que al menos esta vez no iban diciendo aplazamos 10 minutos. No, directamente no dijeron nada. Y cuando faltaban 10 minutos, oye, que la carrera se reanuda a las 4:20.
exacto. El tema es Y también... vosotros cagándose en todo. Bueno, no, se ve Bueno, venir, yo la se vi en ve. diferido. Yo que Yo estaba la vi en diferido, yo así que que... estaba en directo, más o menos, o sea, viendo que estaba yo, o sea, tirando de experiencia, sabes que aquello pues se va a alargar. Yo hasta dudaba que se iba a hacer la carrera, teniendo en cuenta que estaba lloviendo, tal, que poco a poco la luz empieza a desaparecer y con lo que pasó hace años, digo, va, que ya ni se corre, ¿no? Pero bueno, al final salieron. O sea, y perdona, o sea, por hacerme una idea. 80 minutos parados. Entonces, cuando salen, se ponen detrás del safety. ¿Y cuántas vueltas estuvieron detrás del safety, más o menos? 2, ¿no? Creo que... No, estuvieron 5 vueltas prácticamente, 4 o 5 vueltas. Ah, sí, Es decir, sí, estuvieron 5. a la segunda vuelta, Lobato y Cuquerella tal decían, dice, bueno, ya está. Dice, ya puede salir el coche. Dice, ya está. Han rodado, listo. Y siguieron rodando. Entonces, ¿qué es lo que dice la FIA? La FIA dice que se dieron cuenta de que en la recta principal no había... Que en la recta principal los dos carriles, uno tenía más agua que otro. Entonces, dieron más vueltas para secar el otro carril. Claro, viendo el vídeo que publicó, por ejemplo, ayer Víctor Abad decía, mala suerte. Quiero decir, ¿desde cuándo las dos partes de la salida de un circuito son iguales? ¿Cuántas veces hemos dicho, le toca la parte sucia, le toca la parte limpia? Pero si además si no salieron de parado, ¿qué más da? Y luego, esa es la otra, es decir, das más vueltas porque dices que quieres, digamos, igualar las condiciones de la recta de salida, de las posiciones de salida, y luego haces una salida en lanzado, que sin sentido tiene. Pues todo. Entonces, claro, para los que iban con la configuración de lluvia, porque iba a llover, les arruinaron directamente la carrera. Para los que habían dejado el coche en seco, pues les vino espectacular. Entonces, y a partir de ahí ya, claro, encima, en una configuración, los que iban en seco, en una configuración donde ya el alerón iba muy plano, porque es un circuito donde no se corre, el DRS encima no funcionó. O sea, quiero decir, no les servía. Para los que iban en seco, no les servía el DRS, no podían utilizar prácticamente el DRS. Entonces, se vio una carrera sin sentido, Sí, donde, por ejemplo, ¿quién era? Dime. No, digo que sumado a todo esto, que es un cóctel bastante molón, para que la carrera salga mal, también le quitaron metros al DRS. Ahí está, y ya te digo, es decir, y luego se podría hablar de pormenores de la carrera, pero prácticamente ya te digo, es decir, no hubo adelantamientos, hubo los adelantamientos mínimos. Ninguna bandera amarilla, ningún abandono. Ninguna bandera amarilla, ningún abandono, ningún safety car, no hubo absolutamente nada. Hubo un tren de si no voy mal, Gasly que iba muy lento, pero no, ¿cómo se dice? No lo suficiente como para que le adelantaran. Formó un trenecito atrás que no pudo Tsunoda, por ejemplo, adelantarlo. Se quedaron ahí y ya está. Es decir, de hecho solo se dobló un coche, que si no vimos fue el de Hadjar, que no encontró el ritmo. No, tuvo un problema, tuvo un problema el coche. Sí. Tuvo un problema. Bueno, pues ya está. Quiero decir, un doblado y se acabó. Entonces, bueno, pues ahí queda. La sensación es que te han robado el Gran Premio de Fórmula 1. Esa es la sensación. Y lo que queda un poquito patente es que, bueno, que claro, los pilotos te dicen que ellos no quieren correr en esas condiciones. Hay fotos donde realmente ves que cuando salen los coches, realmente hay un spray que hubiera imposibilitado cualquier adelantamiento. O sea, no te podías acercar a 20 metros de ningún coche si querías tener la esperanza de poder ver mínimamente un punto de freno. Yo eso lo entiendo. Claro, entonces, lo cual hizo que yo me preguntara, ¿realmente cuando hicieron las especificaciones de este coche, nadie pensó en el spray que se levanta? Si lo apuestas todo a un coche con efecto suelo y encima ensanchas los neumáticos y encima le pides a Pirelli que trabaje en unos neumáticos medios que evacúen más agua. Quiero decir, nadie pensó, oye, nos estamos cargando las carreras en lluvia, que es una de las cosas que las hacen que hacen a la Fórmula 1 más entretenida. Pero claro, esto si se estrena el reglamento, dices que no, pero dices, bueno, venga, medio lo entiendo, pero ya ha pasado un lustro. Tuvimos el incidente de Spa y en otras situaciones donde también llueve, que suele pasar algo similar, no a este extremo, y o sea, se intentó
esto de ponerle guardabarros hay un experimento y eso, que yo sepa, a día de hoy está medio muerto. No funcionó, dicen. Y no sé, vamos a ver el coche del próximo año, a ver si hay algún cambio al respecto, pero esto hay que atajarlo de una forma definitiva, porque lo que no puede permitirse es esto, 80 minutos muertos ahí, no sabes, es que... Claro, Claro, es que y luego, por lo hemos último- dicho muchas veces, pero yo es que creo que deberían tomar decisiones en plan decir, mira, no hay carreras en mojado y punto, como hacen en la Indy. Que llueve, no hay gran premio, hasta que se seque. Sería más sincero, es decir, sería más Claro, pero es que escúchame, saber a lo que nos atenemos. que es un circuito, que hay circuitos que drenarán mejor, circuitos que drenarán peor. Quiero decir, si llueve y tienes que esperar hasta que se... O sea, otra crítica que se le hace es, esta sí era una carrera para sacar a los coches detrás del safety car y dar las vueltas que fueran necesarias hasta que los coches mismos secaran la pista. Los sacas a una velocidad controlada, a una distancia que ellos mismos se fijen donde pueden ver, dan 5 o 6 vueltas, secan la pista y luego corres. Quiero decir, lo puedes hacer. Hay que decir... No hacer la pantomima aquella. Hay que decir que en este caso, o sea, nunca el problema este domingo fue de acumulación de agua, es tema de visibilidad. Otra cosa fuera Sí, correcto. que había que tener unas barcas. No. Es que no se veía. Este es el problema a día de hoy de la Fórmula 1. No es un problema de acumulación de agua, es que no se ve. Y se dan, como decía antes, todas las circunstancias en Spa. Alta velocidad, los árboles en la recta de Kemmel que mantienen el spray más tiempo si cabe, y se da toda una serie de cúmulos que favorece todo esto. Pero ya digo, esta gente, de igual forma que se inventa un Halo o se inventa un Hans o se inventa lo que queráis, oye, poneros a solucionar esto, que ya vais muy tarde, buscad una solución ya. No se corre, se obliga a meter el neumático extremo, inventad la película que queráis, pero tener, tal como está el mundo a día de hoy, tenerla parada 80 minutos, a ver, que después, por lo que he visto en audiencias, ni tan mal, teniendo en cuenta tal, pero tú dile ahora a Ale, no, 80 minutos parados es... Para luego la carrera que vimos, porque si dices, no, mira, 80 minutos, pero luego qué espectáculo, dices, bueno, con de fe, pero encima, es una locura. Ya digo, por eso digo, la Fórmula 1 está enferma desde hace muchos años. El DRS en su momento, pues recordad que se hizo para intentar paliar algunos problemas. Entonces, el año que viene es una incógnita. Yo no he escuchado nada de que se haya intentado arreglar algo del tema de lluvia en la especificación de 2026, o sea que pueden ser más años así. No sé, es decir, hay que ver, pero claro, el cabreo de la gente y de todo el mundo, incluso luego lo decía un poquito Víctor Abad, es decir, las personas que tipo pues Albert Fábregas o Antonio Lobato, que al fin y al cabo trabajan para cadenas que tienen los derechos de retransmisión, pues tampoco van a ser tan críticos porque, bueno, pues porque están dentro del negocio televisivo. Pero los que están fuera pueden ser más sinceros. Y lo que te dicen es que fue una vergüenza. Es decir, fue un atraco. Mira, yo tengo descubrí hace unos meses una web que se llama racevibes.app, que básicamente la gente entra y le pone nota al Gran Premio y después dice, puede elegir entre 3 formas de ver el Gran Premio, con highlights, la carrera en 30 minutos o la carrera al completo, ¿no? Y esto empezó en Mónaco. Y Mónaco, para que os veáis, sacó una nota de 2,1 sobre 5. Pues Spa sacó una nota de 2. Evidentemente casi todo el mundo recomienda ver los highlights, ¿no? O sea, peor que Mónaco. Sí, porque al menos Mónaco es Mónaco. Y te lo esperas, te lo ves venir, ¿no? Y a mí también es lo que más rabia me da, que justo Spa, que es un escenario que todos tenemos en alta estima, yo creo, y que justo pase esto en Spa me fastidia especialmente, ¿no? Es como, no sé... Y encima, que llueve sobre mojado, es lo que decíamos, que yo me lo recordaste, que ya no me acordaba, pero no sé si fue el año pasado o hace 2 años.
había sido un escandalazo. Claro, sí. Que se habían corrido como 2 vueltas. una cosa así. Sí. O sea, se dieron vueltas detrás del safety hasta completar el mínimo para Ujú. poder repartir puntos. Y luego La creo que mitad. habían dado una vuelta o algo así, y sin safety, y ya. O sea, había sido, vamos, en plan de para no devolver la entrada. Con que hubieran tenido el coche de seguridad una vuelta, 2 vueltas, se hubiera ido. Hubiéramos tenido las 5, las 6, las 7 primeras vueltas con lluvia en condiciones, con algún abandono, con algún safety car. Que, claro, los pilotos no querrán abandonar, por supuesto, pero es lo que es parte del espectáculo. Por eso además se ha trabajado durante los últimos 30 años en mejorar tanto la seguridad para que tú puedas abandonar y en el 99% de los casos pues sea un poco más de trabajo para los mecánicos y tú puedas salir tan tranquilo. Y ya está, y siempre, y ya digo, se levanta el pie y se corre, y ahí ves, como yo que sé, mira, Interlagos el año pasado, esa lección de Max Verstappen que a mí me dejó con la boca abierta, y es lo que uno espera, pero se han querido curar tanto en salud que al final se están cargando el deporte, es decir, en ese aspecto. Y le sumo además, porque si me dijeras, mira, la carrera fue como fue, pero al menos tuvimos un sprint que dio... El sprint fue otro aburrimiento superino. Y tú me dices, ¿será el circuito? No, ese circuito justamente es lo que funciona. Lo que no funciona es el formato, lo que no funciona son las reglas. Pues algo habrá que hacer, evidentemente, algo habrá que hacer. Claro, sí, es que ¿cómo le explicas a alguien que hay unas circunstancias de lluvia y no se pone un neumático de lluvia? Se suspende la carrera antes de llegar. Claro, ¿para qué se llevan los neumáticos de lluvia extrema? Allí acumulados. Si ya no se pueden usar. Para regalar después a VIPs y tal, imagino, ¿no? Después. Habrá que ver. De momento nos quedamos así. Y de momento pues seguiremos así. Vamos a ver ahora ahora hay un parón después de Hungría y vamos a ver el tiempo. Pero ya antes tú decías lluvia y decía, se viene carrera loca. No, pero ahora dices... En otros escenarios yo creo que esto de Spa, es que, vuelvo a insistir, se da el cúmulo de circunstancias para que pase lo que ha pasado, pero en otro... Pues lo hemos visto en Silverstone, el anterior Gran Premio, que incluso... ¿qué fue? Hadjar se llevó puesto a Antonelli porque no se veía y se hizo la carrera y ningún problema. Claro, pero los pilotos después de eso fue cuando dijeron que no querían correr así, que no quieren correr sin visibilidad, que yo lo entiendo porque es en plan, oye, yo con lluvia corro, yo me la juego a trazar una curva y no salirme. Pero lo que no puedo hacer es que si quiero acercarme a un piloto, ya no adelantarlo, si quiero acercarme directamente tenga que correr a ciegas, porque eso sí que da miedo. ¿Sabes? Salirte en una curva está en el oficio, pero correr a ciegas no, lo puedo entender. Pero es que entonces, claro, es decir, es que has llegado a un problema, a un momento en el que, claro, y así como se han ido mejorando los coches a lo largo de estos años con esta especificación, pues cada vez aprovechan mejor el efecto suelo y cada vez, por tanto, levanta más spray. Creo yo que debe ser así. Entonces estamos en cada año en una situación peor. Sí. Yo espero que... No sé, ¿queda algo más por comentar? ¿Más que darle vueltas a esto? No. De la carrera yo creo que ha durado más que la propia carrera. Prácticamente. No, pues, pero extrayendo cosas de la carrera, yéndome al campeonato, la sensación, yo la que tengo, es que como que Piastri lo tiene muy por la mano. Mira que queda buena parte de la segunda mitad del mismo, pero la sensación es que sí, ¿Norris le puede ganar una carrera a Piastri? Sí. Silverstone, por ejemplo. Pero a lo largo de todo un año, yo creo que Piastri, yo tengo la sensación de que tiene el campeonato en la mano. Yo creo que es el favorito. Pero fíjate, faltan 11 carreras. Están a 15 puntos, si no voy mal. Cualquier cosa puede pasar. Norris va muy fuerte. Le falta, como le pasó en la carrera, que esto no lo hemos comentado, Juan y Dani. Norris una vez tiene esa ventaja que ha comentado Emma de 6 segundos, que luego llega un momento que son 9 segundos. Norris empieza a recortar, y cuando recorta, yo que sé, 2 segundos, comete un error y se vuelve a ir para atrás. Y esto lo hizo como mínimo 3 veces.
recortaba, se iba para atrás. Y entonces, cuando termina la carrera y vemos que queda a 3 segundos, lo que se dice es, ostras, si no hubiera cometido estos errores, bien podría haber llegado, podría haberle disputado la carrera a Oscar Piastri, o a lo mejor había mucha más gestión de la que parece por parte de Piastri hubiera apretado un poco más y se hubiera mantenido. Eso no lo sabremos. Pero le falta la consistencia. Quedan 11 carreras, Y perdona, 15 puntos. y yo en esta carrera no la vi, pero creo que a Norris le falla también el cuerpo a cuerpo. Es que no es solo, o sea, ya te digo, no vi cómo lo adelantó Piastri en esta ocasión, pero ¿cuántas veces sale segundo y se queda tercero porque la adelanta? O sea, en el cuerpo a cuerpo no es un fuerte de Norris, directamente. No lo sé, a lo mejor. Ahí no te sé decir. Pero bueno, vamos a ver cómo queda. Es decir, el Mundial de Constructores ya prácticamente, matemáticamente no, pero prácticamente se puede decir que McLaren ha ganado. A mí me está gustando mucho cómo hace la gestión de sus pilotos. Yo creo que son dos pilotos que no se odian, que saben que tienen una oportunidad única y que lo que están haciendo es permitirles llegar hasta el final con opciones. Y bueno, y luego hay que ver pues cómo enfila McLaren ahora la última parte de la temporada y si hay alguien que le puede toser. Verstappen a veces sí, Leclerc se le puede acercar, pero están muy lejos. El McLaren es una pasada en ese aspecto y en este fin de semana yo creo que no dio ni muestras de debilidad. Mira cómo estaba la cosa por detrás, que la Ferrari que tenemos iba segundo en el Mundial de Constructores. O sea, imagina cómo está el resto, ¿no? Mercedes. Russell hace, ¿qué? 3 carreras o menos en Canadá estaba ganando y ahora está pidiendo reuniones de emergencia de Mercedes para ver qué demonios pasa. Sí, Mercedes y Antonelli está desaparecido. Yo creo que ha habido así, bueno, hubo bastantes cortes y he escuchado bastante acerca de que la presión a la que se ha visto sometido pues es demasiado. Terminó la clasificación y cuando le hicieron la entrevista en post-clasificación rompió a llorar. Claro, es decir, ¿se le ha traído muy pronto a la Fórmula 1? Pues puede ser. Que por parte de Mercedes yo creo que no recibe más que mensajes de tranquilidad, de que se sabe que este año iba a ser así, etcétera, etcétera, sí. Pero que le está pasando factura un poco la presión, también. Y Mercedes está desaparecido. Mejor fin de semana de Tsunoda desde que está en Red Bull. Existió, pasó a la Q3. De esto quiero hablar con referente a lo de Horner, que quizás sea el punto... Claro, primera carrera sin Christian Horner en el muro. El punto álgido. Yo básicamente quería hacer el podcast precisamente por lo de Horner, ¿no? Porque justo grabamos el anterior y al día siguiente Red Bull sorprendió a todo el mundo, porque yo creo que esto no se lo esperaba a nadie, con el despido de Christian Horner, ¿no? Y en su lugar ha puesto a Lauren Mekies, que hasta ahora era el jefe de Racing Bulls, pues ahora es de Red Bull, y Alan Perman, que ahora creo que el director técnico así de Racing Bull, ahora es el jefe de equipo, ¿no? Y comentaba una cosa Lauren Mekies aquí en Bélgica, que básicamente con respecto al resultado de Tsunoda, que clasificó en la Q3 para el Gran Premio, es decir, creo que era como la primera o la segunda vez que Tsunoda lo vemos en Q3, y comentaba que habían arriesgado con Tsunoda en el sentido de poner en su coche actualizaciones y eso le ha permitido subir el nivel. Yo lo que entiendo es que bajo el mandato de Horner, o que en demonios estaba en el equipo, había una serie de mejoras, es lo que extraigo de lo que dijo Mekies, había una serie de mejoras y se ponían en Verstappen y las piezas en caso de sustitución se ponían en la estantería para Verstappen y eso abrió un hueco con el coche de Tsunoda y ahora llegó esta persona que conoce a Tsunoda más que Horner porque lo ha tratado más en Racing Bull y ha dicho, oye, que tenemos aquí unas piezas de repuesto para Verstappen, que normalmente el tío no rompe nada, se las ponemos a Tsunoda, nos arriesgamos, venga, ponérselas, y de repente el tío pues se pone en Q3, es cierto que la carrera la cosa no sale porque
Red Bull, la estrategia con su Noda, pues no fueron de los que pararon tarde a poner el seco y eso pues le jodió vivo, básicamente. Pero hubo una cierta mejora. ¿Que se debe al tema de jefe de cambio de equipo? Quizás. Habrá que verlo en las siguientes carreras, pero ¿por qué no? Yo eso no lo sabía, pero te iba a decir, Emma, que no sería la primera vez. O sea, ¿os acordáis de aquella época en la que le quitaban las piezas al coche de Weber para montárselas al coche Claro. de Vettel? Quiero decir, o sea, que no sería O sea, inaudito me tiene en ese sentido, aspecto. me tiene sentido que haya pasado, que después Sonoda también el tío tiene sus cosas, ¿no? Pero que también haya pasado, esté pasando esto en Red Bull, me lo creo bastante, ¿no? Pero sería puntualmente. Es decir, no me creo que en absolutamente todas las carreras el coche de Verstappen sea mucho mejor que el otro. O sea, No. si traen alguna mejora, pues yo entiendo que sí. Que pueda haber eso, ¿no? Incluso que guarden las piezas de repuesto, pues ya te digo, puntualmente en alguna carrera. Hombre, no me creo que en todas. Yo he llegado a leer como que el segundo coche estaba como 2 o 3 actualizaciones por detrás que el de Verstappen. ¿Que hasta qué extremo es esto? ¿Qué pieza es? Yo Habría creo que verlo. si eso fuese cierto, habría muchos más rumores desde hace mucho tiempo. Ah, yo creo que se vería, ¿no? Porque Claro. los fotógrafos que están siempre ahí, ojo a visor, dirían, fijaos aquí, fijaos Hombre, aquí. si se ve la pieza, sí, Digo pero yo. en el fondo ahí puedes hacer cambios, que es donde está la más ganancia y no te enteras de nada salvo que levanten el coche. ¿Y tú crees que hay repuestos para el fondo plano que uno sí y el otro no? O sea, es decir, como para ahora decir, bueno, pues ahora se lo ponemos a... A ver, yo de verdad, me creo perfectamente que haya una preferencia a la hora de lo mejor para Verstappen. Es más, si yo fuese el mandamás en Red Bull, lo tendría clarísimo que sería así. Pero creo que es una disculpa puntual en algún gran premio que podría justificar la diferencia entre el primer y el segundo piloto de Red Bull. Pero las diferencias del primer y el segundo no es de un gran premio, es de absolutamente todos. Pero eso salimos No de tiene dudas. mucha lógica, no tiene mucha lógica que el Red Bull Racing sea mejor que el Red Bull en un montón de carreras. No, de hecho en esta carrera han sido... Lawson ha puntuado y Tsunoda no, por ejemplo. Y no hablamos de que sea un quinto y un décimo, estamos hablando de que Tsunoda ha tenido actuaciones y Lawson ha tenido actuaciones de estar prácticamente al final de la parrilla. Tampoco quiere decir que Tsunoda de repente se va a marcar ganar en el sprint como ha hecho en esta carrera Verstappen, pero de caer cada día en la Q1 a ya meterte en la Q3, hombre, pues ya hay una ganancia. Y en las siguientes carreras vamos a salir rápido. O sea, Verstappen sigue teniendo problemas, tienes tus puntos donde te ganan un sprint, donde perfectamente te puede ganar una carrera, o sea, pero sigue teniendo dificultades. Y si en las próximas 5 carreras, por poner, vemos regularmente a Tsunoda en la Q3, pues ahí ha habido un cambio. O ha cambiado. El piloto, digo yo, que será el mismo, ¿no? O sea, habrá pulido ciertas cosas, conocerá más el tinglao, pero si se da este escenario, pues le habrán llegado cosillas, ¿no? ¿Se sabe algo de qué va a ser de Christian Horner? Pues mira, va a disfrutar de un finiquito monstruoso, porque el tipo tenía, creo, firmado hasta 2030, una cosa así, y era como el directivo de los que más ganaba de la compañía, y se lo han chimpado, con lo cual, pues, yo he leído por ahí entre 50 y 70 millones de euros que se va a llevar. Sí, correcto. Una Correcto. monstruosidad, y seguramente acabe o en la FIA o en otro equipo más pronto que tarde, yo auguro. Se habla de Alpine, que podría comprar, porque decían que uno de los problemas que tenía Horner es que desde hacía muchos años quería él una parte de las acciones de Red Bull, que ahora mismo dicen que todos los grandes, ¿no? Es decir, tienen tanto, yo que sé, Briatore, Toto Wolff y más, que ahora mismo no tengo en la cabeza, Zak Brown, todos tienen un parte del accionariado de la empresa que les garantiza de alguna forma pues ese
esa tranquilidad, esa independencia y laboralmente, pues eso, ¿no? Es decir, y que él no lo conseguía por mucho que pedía. Entonces decía que con todo el dinero que ha amasado 20 años en Red Bull, más la indemnización, que podría comprar un 5%, un X% de Alpine, que podría irse a Alpine y que Briatore podría de alguna forma soltar, colocarse en una segunda línea y dejar a Horner dirigir el equipo en el día a día. Eso es lo que se comentan. Porque también se ha dicho que, bueno, que en Aston Martin, pero claro, decían, Aston Martin otra vez con Newey no se cree posible. Y las posibilidades lo escuchaba hoy en Dura la Vita, que las posibilidades, por ejemplo, que también se había dicho, de que si no renovaban a Fred Vasseur, que podría irse a Ferrari, etcétera, etcétera, es lo que decían. Es decir, irte a Ferrari implica abrazar el modus operandi de Ferrari. Decían, Fred Vasseur ha aprendido italiano, él era el primer principal no italiano en muchos años, ha tenido que aprender, es decir, es meterse en la cultura del equipo, es vivir en Italia. No se ve a Horner haciendo eso. Y aquí la pregunta es, ¿por qué crees que Red Bull se carga a Christian Horner en este preciso momento? Cuando, por ejemplo, el año pasado lo tenía súper fácil, aparte yo creo que el año pasado lo tenía súper fácil para mandarlo a freír espárragos y no soltarle un euro, pero ha llegado en este preciso momento y, por cierto, no solo se ha ido Horner, sino que se han ido el jefe de marketing y no sé qué otra persona también alto cargo, además de los que se han ido yendo en los últimos 5 años del equipo. A ver, yo lo que he estado escuchando justamente hoy es Christian Horner tenía el beneplácito de la parte tailandesa de Red Bull, ¿vale? Es decir, que era un 51% de la empresa con respecto al 49% austríaco. Y mientras tuvo el beneplácito, pues estaba protegido. Pero el hijo del cofundador de Red Bull, del cofundador tailandés, no de Mater Dietrich, vendió un 2% de Red Bull a un fondo de inversión suizo. Y entonces eso hizo que las dos partes tuvieran un 49% y ese fondo suizo un 2%. Entonces, la parte austríaca enseguida contactó con ese fondo suizo y se alió para poder tener el control, digamos, en este aspecto. Y en cuanto se vendió ese 2%, en cuanto fluctuaron esas negociaciones, se ha echado a Christian Horner. A Christian Horner se le tenía ganas desde todo el escándalo del acoso sexual, etcétera, etcétera, pero ha sido perder la protección del lado tailandés para que pueda caer. Y otra cosa derivada, pero ya de este fin de semana, es que ya se da por seguro que Verstappen va a continuar al menos el próximo año en Red Bull. A partir de ahí ya habrá que verlo, pero al menos el próximo año va a seguir en Red Bull y por consiguiente en Mercedes van a seguir los que están a día de hoy, Antonelli y Russell. Tengo curiosidad cuántos años van a firmar. Si se van a animar en el caso de Russell, me refiero a decir cuántos años firma. Porque si de repente dicen un año, toc, cuidado. Si dicen más de un año, bueno, se apaga un poquito el asunto, aunque la verdad es la primera vez desde que suena Verstappen para Mercedes. Este fin de semana Toto Wolff ha dicho que básicamente que Verstappen no les ha dicho un no rotundo nunca. O sea, él lo quiere. Wolff quiere a Verstappen, eso está claro. El tema es que el otro se anime a ir. De momento, el próximo año parece que no, eso no va a llegar a término, ¿no? Con lo cual tenemos un poco más clara el escenario de los pilotos para el próximo año en los equipos teóricamente fuertes. Tiene muchísimo sentido. O sea, este es mi planteamiento. Verstappen se queda un año más y ve cómo funciona el Red Bull del año que viene. Si es un coche ganador, listo, se queda y puede intentar seguir ganando. Si no es un coche ganador, puede echar un vistazo a los resultados de todos los equipos, no tener que hacer ninguna apuesta
Y si mañana, después de o sea, de cara a la temporada 2027, se quiere ir a, lo que sé, a Mercedes, ¿qué pasa? ¿Le van a cerrar las puertas? Le van a abrir las puertas. En Mercedes, en McLaren, bueno, en McLaren si no tiene pilotos ganadores, en Aston Martin, podrá ir donde le dé la gana al coche ganador que ese año demuestre que es el que mejor ha entendido las normas de 2026. Entonces, ¿por qué no te vas a quedar un año más? Y encima, ahora ya no tienes a Christian Horner, pues ya está. Y con el nuevo, con Lauren Mackis, ¿cómo veis? La verdad es que cambia el equipo en cuanto a la dirección, cambia totalmente. Horner era un poco estrella, era el típico jefe de equipo estrella, ex piloto. En cambio, Lauren Mackis es un tío, ¿cómo decirlo? Tiene un background técnico y es todo lo contrario a la estrella esta que era Verstappen. O sea, Horner, perdón. ¿Le va a venir mejor que el jefe del equipo tenga un background técnico a la escudería? ¿Vosotros queréis? Yo creo que sí. En este preciso momento de que hay cambio de reglamento y tal, le puede venir bien que quien dirige el equipo sepa cómo se pone una dinamométrica o cómo se abre AutoCAD. Ya no tanto el cómo se hacen las cosas, que obviamente es un punto, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que sea uno de ellos, de los integrantes técnicos, mecánicos del equipo, yo creo que seguramente le dé una visión distinta. No pienso que tenga por eso que ser mejor, pero ya es una versión distinta, ya es alguien que viene de su lado, sabe cómo están las cosas, seguramente tenga... A ver, no está en su equipo, no ha ascendido dentro del equipo, ha ascendido dentro de la infraestructura de Red Bull, que como sabemos tiene dos escuderías diferenciadas hasta cierto punto, pero seguramente eso yo creo que va a hacer que la gente del equipo trabaje de otra manera distinta. También una de las partes importantes es saber gestionar, saber mover a la gente, saber motivarla, saber pues cómo delegar, toda esa parte que yo creo que también será lo que le tenga que, no sé, tengamos que ver en las próximas carreras si esto va de alguna manera distinta. Pero desde luego, con lo que estamos contando, de que si el segundo coche de Red Bull, pues no se destinaba a todas las piezas de la misma manera que el primero, que se hacían cosas así, yo creo que seguramente esas cosas van a cambiar y las van a hacer de otra manera. Y me da la sensación de que igual se va a buscar el beneficio del equipo en lugar de estar solo por Verstappen, que Verstappen, si al equipo le va bien, a él le va a ir fenomenal, porque es un señor piloto y con las cosas difíciles ha estado consiguiendo puntos, cosa que Yuki Tsunoda pues no era capaz de sacar, o Liam Lawson a principio de temporada, con lo cual yo creo que aquí va a haber una mejora, o puede haber una mejora sustancial por esas formas distintas de hacer las cosas, no tanto porque cambie a la persona, sino porque venga con una filosofía distinta. Y yo creo que el hecho de, a ver, obviamente para mandar pues hay que estar desde otro punto de vista distinto, pero el hecho de venir con ese background va a ayudar bastante a digamos, a crear equipo, a hacer piña, a saber por dónde motivar, y ya veremos cuando le toque tomar las decisiones difíciles si eso le va a venir bien, pero desde luego como digo, ¿no? Para crecer como equipo o volver a recuperarse como equipo, me parece a mí que es una buena elección y un acierto, ¿no? Que sea alguien de esa parte técnica. Yo no sé, la verdad, cómo será la cosa. Lo que sí que está claro es que, desde luego, es un cambio de época. Porque que yo recuerde, o sea, al menos desde que Red Bull es Red Bull, o lo conocemos, ha estado Helmut Marko. Entonces, yo no sé cuántos años hace. ¿Qué hace? ¿10 años? ¿15 años? 15 años como mínimo, ¿no? Debió de estar. Horner te refieres, ¿no? Sí. Decía Helmut Marko, Horner.
Sí, desde el Ujú. principio, ¿qué? 2000, Desde el principio, ¿no? 2005, 2006, desde que hay la escudería se llama Red Bull. Pues mira, 20 años. O sea, quiero decir, es el único jefe que han tenido. Sí, Entonces, sí. es clarísimamente es un cambio de paradigma. Para bien o para mal, lo va a ser. Eso sin duda. Y no sé, seguro que había un montón de inercias que ahora pues dejarán de ser. Ya digo, si para bien o para mal no soy capaz, porque tampoco realmente mi afición por la Fórmula 1 no llega tan a fondo como para poder tener una opinión sobre el Lauren Melkis este, ¿no? Y entonces, pues, no sé. A ver cómo les va. Lo que pasa es que también, al menos tienen la suerte, yo creo que es más ¿cómo se dice? Más importante para este momento en Red Bull, más que se hayan cambiado los cromos, es que tener la seguridad de que Max Verstappen va a seguir el año que viene. Porque si Max Verstappen supiésemos que no va a estar el año que viene, entonces sí que la cosa podía ir muy mal, porque el coche es lo que estábamos comentando hace un rato, ¿no? Parece que la única persona que es capaz de sacar partido de ese Red Bull es Max Verstappen. Si Max Verstappen se va, pues a ver qué hacían. Yo es que, es más, sin Max Verstappen, yo vería incluso peligrar la continuidad del propio Red Bull en la Fórmula 1. Porque no creo que Red Bull esté dispuesto a jugar un papel en la Fórmula 1 pues de ser el octavo o el noveno equipo. Mira, No sé si me claro, mira, explico. vi ayer una clasificación ficción donde quitaban el piloto que más puntos ha conseguido para la escudería, y en esa clasificación ficticia Red Bull creo que era el penúltimo. Claro, pues tú imagínate Red Bull, con lo que es Red Bull en los más media, ¿no? En la comunicación más allá de la Fórmula 1, en todos los deportes y todas las movidas que promueven y todo eso, no creo que se pueda permitir el lujo de ser un mero comparsa, ¿no? de la categoría. Y sin más Verstappen, no sé yo cuál sería su papel, realmente. Difícil ahí. Pero bueno, tienen que también tener un plan B, ¿no? O sea, yo empezaría a Sí, tenerlo. pero ya te digo, con más Verstappen, pues yo qué sé, llega el sprint y te la gana. Y el coche no correrá, pero va y hace la pole. Y entonces, pues siempre está ahí, ¿no? Mira, estaba ahora buscando, preparando ya la porra de la semana que viene, los carteles del Gran Premio de Hungría. Y en el Gran Premio de Hungría, en el cartel que yo entiendo que es el oficial, aparece en primer plano el Red Bull. Y en segundo plano un Ferrari. No hay un McLaren. Es decir, el protagonismo en el póster del Gran Premio se lo dan al Red Bull. ¿A Red Bull o a Verstappen? Es que no pone el número. Bueno, sí, es el 1. Sí, a Verstappen directamente. Claro, es que como actual campeón del mundo, pues se llama. Ya, pero quiero decir, y en segundo plano está el Ferrari. No, o sea, esto es decir, también demuestra que McLaren, toda esa transición de onda, ahí perdió mucho poder. Y ahora sí, lo está consiguiendo, pero hasta volver al estatus que estaba antes del periplo por el desierto, ahí va a pasar un tiempo, ¿no? Y bueno, y que esté Ferrari, pues bueno, es que es Ferrari, ¿no? Eso siempre van a estar esta gente, ¿no? Y bueno, ahora el próximo fin de semana tenemos justamente esta carrera de Hungría, después tenemos el parón, que dicen, yo por ahí he escuchado que van a hacer unas temperaturas monstruosas, a ver si es verdad. Porque muchas de las actualizaciones que ha habido este fin de semana han ido en camino de preparar las próximas carreras donde los equipos esperan bastante calor, ¿no? Entre ellas esta de Hungría.
y aparte creo que el circuito ha renovado instalaciones y tal, no ha cambiado el trazado, pero ha renovado instalaciones, y vamos a ver en esta carrera antes del parón, a ver si hay temperatura y qué tal va, ¿no? Porque muchas también actualizaciones del Gran Premio de Bélgica, muchos de los equipos dicen que las ponemos en Bélgica, pero pensando en Hungría, que me hace mucha gracia eso de Aston Martin, que dicen, bueno, las actualizaciones en Bélgica, pues como podéis ver, el coche no ha ido muy guay, pero en Hungría ahí sí que esperemos maximizar las novedades, ¿no? Y yo me pregunto, joder, yo espero que el próximo año esto no vaya si corremos en Hungría o corremos en Bélgica o corremos en Silverstone. Espero que el coche vaya bien en todas las carreras, porque esto de que según el trazado el coche vaya o no vaya, pues es de aspirante, ¿no? De aspirante malo, ¿no? Que puede conseguir un resultado, está bien, pero si quieres luchar por cosas hay que ir bien en todos los sitios, ¿no? Pues veremos qué nos depara este Gran Premio de Hungría de la semana que viene. Por ir cerrando capítulo, Juan, ¿nos cuentas cómo ha quedado la porra esta semana? Pues en esta ocasión el que más puntos ha obtenido es Origati con 155, seguido de Jan Bedel con 148 y muy cerquita Álvaro Ayer con 147. Cuarto ha quedado Tony, quinto es Tuzokov, sexto Verdugo 789, en la séptima posición empatados David Tella y Toño Biciclo, noveno Xabicón y décimo Carmelo, lo que nos deja una general que sigue encabezada por Lord con 1.662 puntos, cerquita Manuel con 1.637 y no muy lejos pues está Jorge Apelando con 1.578. En la cuarta posición un empate entre Luis D y Palstock, seguidos de sexto Carmelo, séptimo Tony, octavo Carcus 88 y noveno Origati, el décimo Toño Biciclo. En cuanto a la regularidad, pues parecido. Primero ha quedado Origati, seguido de Álvaro Ayer, tercero Tony, cuarto Verdugo 789, quinto Tella David. En la sexta posición un triple empate entre Apelando, Lord y Manuel, noveno Palstock y décimo Luis D. La general, pues igual que el anterior, encabezada por Lord, seguido por Manuel, y la diferencia viene aquí, en el tercer puesto está Carmelo, seguido en el cuarto, Lord con 90, Manuel con 87 y Carmelo con 70. Con 68 está Luis de cuarto, quinto empatados Tony y Palstock con 66, séptimo Apelando, octavo Toño Biciclo, en la novena posición un empate también entre Álvaro Ayer y Carcus 88. Y nada, pues como decíamos hace un momento, el fin de semana que viene tenemos Gran Premio de Hungría, aún no está dispuesto el formulario, a ver si mañana puedo ya sacarlo. Y eso sí, tendréis, como casi siempre últimamente, hasta las 4 de la tarde del sábado, día 2, ¿no? Es el día 2. Sí, del sábado, día 2, del sábado que viene. Hasta las 4 de la tarde, hora española peninsular. Como siempre, os recuerdo que podéis contactar por correo electrónico, nos podéis mandar vuestro feedback, opiniones, críticas, sugerencias, lo que queráis a desdeboxespodcast@gmail.com. Nos podéis seguir, ya sabéis, en redes sociales, en Twitter como @desdeboxes, en Blue Sky @desdebox.es y en Mastodon @desdeboxes @mastodon.social. Ya no me acuerdo. Punto social. Y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Agradeceros que hayáis estado una semana más con nosotros y simplemente recordaros que toda esta información de contacto y redes sociales las podéis encontrar en desdebox.es, donde tenéis toda nuestra web, nuestros enlaces a la porra y toda esa parte social. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo y hasta luego. Yo ya me despedí, ¿no? Dani, quedas tú con la web. Hoy va al revés todo.